Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Bo, 15ª porción de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. Esta porción, Bo y Ben, va a estar desde el libro de Éxodo, capítulo 10, 1 hasta el capítulo 13, 16. ¿Y qué vamos a ver durante esta porción? Vamos a ver las 3 últimas plagas o los 3 últimos golpes, que son las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos, por lo cual también se va a hablar de las leyes de la Pascua, del por qué se celebra el Pesaj, la Pascua, y va a terminar con la exigencia de Faraón de dejar salir al pueblo, de hecho, de exigirle al pueblo de Israel que salga de Egipto. Y así como podemos ver en esta porción, como en cada versículo del texto de la Biblia o del Pentateuco, de la Torá, del Tanakh y demás, cada uno de los versículos tiene una aplicación práctica para nuestra vida, tiene una lección espiritual. Y acá, ¿qué podemos aprender de la Parashá Bo y Ben? Que debemos tener una confianza en el Eterno. Recordemos que nosotros estamos construidos dentro de Él, por Él y para Él, y que el Señor está y es todo lugar. Y acá, si vemos el contexto de cómo está Moisés, que de niño tuvo que ser rescatado, colocado en esta cestica que fue por el río Nilo, él después tiene que huir porque mata a un egipcio y va al desierto. Y cuando le piden que vuelva, cuando el Señor se le presenta él mismo en una zarza ardiendo que no se consume y le da su nombre sagrado, cuando le dice que vaya a Egipto, él coloca excusas. Dice, no quiero ir, no sé hablar, y pasa todo este relato que ya conocemos. Y acá prácticamente está pasando lo mismo. Tal vez él no quería ir donde Faraón y el Señor le dice, ven, porque el Señor estaba con Faraón, porque el Señor está en todo lugar. Y esa es la confianza de que cuando vamos a enfrentar algo, recordemos que el Señor está con nosotros todo el tiempo, que Él nos respalda, que podemos confiar en Él y que todas las cosas son Ganzule Tová, que todo ayuda a bien. Y es lo que sucede acá. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué se hace el éxodo? ¿Por qué se dan las plagas? ¿Por qué se da todo este contexto? Porque debe haber un rescate de las almas. ¿Cómo lo sabemos? Por la gematría del nombre de Moisés, de Moshe en hebreo. El valor numérico va a ser de 345. Si sumamos las 10 plagas, va a dar 355, que en la numerología, en la gematría, va a ser el número de Faraón. Así que Faraón libera, Faraón ejemplificando como esos afanes del mundo. Recordemos que este libro de Shemot, de los nombres del Éxodo, habla de esa mecánica de las almas, de cómo encarnan en cuerpos, y que se levanta un Faraón que no conoce a José, que no conoce al Mesías, que no reconoce de dónde viene, que es celestial. Y se necesita rescatar y conectar nuevamente con el Eterno. Y esto es lo que sucede acá, es el motivo por el cual hay estos 10 golpes, claramente afectando cada una de las deidades de Egipto, que ejemplifica esta idolatría, para poder liberar al pueblo. Y acá está como escrito, enfrenta todas las cosas confiando en que Él tiene lo mejor para ti, que siempre nos acompaña, que, como dice el Salmo 143, encomendamos nuestros caminos a Él, que encomendamos la vida directamente a Él. Y este clamor que sube delante del Eterno hace que se envíe este libertador. Y bueno, ¿qué podemos ver aquí? Del Pesaj, de la Pascua. Lo que conocemos más comúnmente como la última cena. Recordemos que esa última cena no fue la última ni tampoco fue la primera. Era una celebración de Pascua que se estaba haciendo ya desde este momento, conmemorando la salida de Egipto. ¿Y qué es Pascua? ¿Qué es Pesaj? Precisamente ese último golpe donde el ángel de la muerte salta, hace Pesaj y no toca las casas que tienen la marca de sangre, que tienen la marca del Cordero. Y es así como conmemoramos, celebramos que salimos de Egipto, porque el Señor nos rescató, porque con mano fuerte y poderosa hizo maravillas y nos llevó a ser su pueblo. Recordemos lo que hablamos en la porción anterior, en el video anterior, de que hay 4 copas, hay 4 momentos, 4 escalones para llegar a ser pueblo adquirido por Dios. Y es así como durante la celebración de Pascua recordamos y hacemos toda la Agadá, toda la narración de lo que es este libro de Éxodo. Pero ¿qué quiero que podamos enlazar acá? El calendario.
Recordemos que la entrada triunfal, que habla de que el Mesías fue montando en un asno y entró a Jerusalén, es precisamente lo que asocia aquí esta porción. Y esta porción, cuando habla de las leyes al final, al final de la porción, cuando habla de cómo se va a celebrar las fiestas, recordemos que lo primero que se hacía era 4 días antes de la Pascua examinar si el cordero era apto. 4 días antes, el Mesías entra montado en un asno a Jerusalén a ser probado si es apto como Mesías. Y es sacrificado en Pascua. Sabemos que muere a causa de esta condena por sedición y colocan este famosísimo letrero de Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y que sabemos que, ¿por qué motivo tiene que ser un asno? Porque precisamente la porción dice que todos los primogénitos son del Señor, a causa de que el último golpe fue de los primogénitos. Y hay un versículo que está allí como mezclado, donde habla de los primogénitos de los animales y habla de las leyes de no comer levadura, de cómo celebrar la fiesta de Pascua y de los panes sin levadura. Hay un versículo que me llama mucho la atención y dice: pero al primogénito de asno lo rescatarás con un cordero. Y es precisamente esto, la asociación del asno que hace Oseas capítulo 8, dice que Efraín como asno, idolatría, que compró amantes, que se unió a otros dioses, que estando con el Eterno buscó otras cosas, como un asno montés. Pero aquí también, cuando vemos el libro de Zacarías, dice que el Mesías vendrá montado en un asno. ¿Y cómo se redime el asno? Con un cordero. Entonces, ¿cómo nos redimimos aquellos que somos los humanos, que somos como asnos, que tenemos tantas falencias, tantas cosas, que a veces hacemos cosas sin pensar y que no tenemos como mucho control? Como dice Daniel, entre más aumentó la ciencia, más la maldad. Como asnos éramos monteses, no confiables, idólatras, pero aquí dice: con un cordero se va a redimir al asno. Y si no, el asno simplemente era, el primogénito era el cuello quebrado. Entonces, acá hay una gran lección. Como le digo, cada uno de los versículos tienen grandes secretos. Aquí estamos hablando del plan de redención, de cómo más adelante se va a llamar al pueblo de Israel asno montés, y aquí como la asociación del Mesías nos dice que somos redimidos con un cordero, porque la ley cósmica estaba ya dentro de lo que son los principios de la Torá, y nos dice que íbamos a ser rescatados con un cordero. ¿De qué? De la idolatría, de nuestros propios pensamientos, del desorden sexual, de tanta cosa que no nos hace bien, y que podamos encomendar nuestros caminos según la ley natural que ha dejado el Eterno, para que nos vaya bien y para que toda la misión que tenemos que hacer en esta vida la podamos hacer de la mano de Él. Recordemos lo que dice el salmista: la Torá, estos 5 primeros libros de la Biblia, tu ley es una lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Y podemos andar confiados si conocemos las leyes, si conocemos cómo funcionan, si conocemos cómo fue hecha la mecánica, y de esa forma guiarnos y hacer las cosas de la forma correcta. ¿Qué va a pasar? Que Faraón va a exigir que el pueblo salga. Antes Moisés le pedía que dejara salir al pueblo, y es acá Faraón quien exige que el pueblo salga después de la muerte del primogénito. Y es precisamente por esto, porque tenía que haber una ley de los primogénitos para entender cómo era la mecánica del Mesías reinante y el Mesías sufriente, del Ben Yosef y del Mesías Ben David. Es así como para esta porción lo que anhelo en mi corazón es que podamos confiar en el Eterno, que podamos ir delante del Eterno y saber que Él está con nosotros. Como lo dijo el Mesías: estaré con ustedes todo el tiempo. Estaré con ustedes. Y así, con esa confianza de que el Eterno está con nosotros, enfrentemos la vida creyendo que nos mostrará
la mecánica que nos mostrará sus caminos, que nos mostrará cuál es el verdadero sendero y que nos guiaremos, como dice más adelante la Torá, cuando entrega las tablas y dice: cuídate de hacer estas cosas y no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Cuídate de caminar en santidad, de hacer los preceptos bíblicos, de amar al prójimo como a ti mismo, de amar al Eterno, de conectar y saber que todas las cosas que estamos haciendo son Gansule Tová, que todo ayuda a bien. A pesar de que vemos los golpes, a pesar de que el mundo está como está, a pesar de todo, los israelitas en la plaga de las tinieblas tenían luz. En la muerte de los primogénitos, sus primogénitos no murieron. A pesar de lo que le pueda estar pasando al mundo, el Señor nos cuida y esa es la confianza, de que estando en Él, nada nos va a causar daño. Es la confianza. Así que, como lo dice la porción, ven, el Eterno está aquí y te va a ayudar. Shabbat Shalom a todos. Les amo.